Hola, buenas noches. Este día tengo tiempo de estar pensando que sería bueno retomar nuestras enseñanzas del viernes y poder seguir estudiando el libro de Hebreos. Y por esa razón, yo sé que en este momento estamos pasando por momentos difíciles y que hay mucha gente que no puede escucharnos, no puede ir a la iglesia, no puede salir, pero eso vamos a dejarlo en las manos de Dios. Y vamos a aprovechar este tiempo, es la facilidad que tenemos de estar grabando nuestras enseñanzas y que usted las puede escuchar después, eso es lo mejor. Entonces, a partir de hoy, la intención nuestra es volver a grabar um, los estudios que estábamos teniendo el viernes. Estábamos estudiando la epístola a los Hebreos y nos quedamos en el capítulo 3, comenzando para el 4. Entonces yo creo que sería un buen tiempo de continuar con ellos. Cada viernes ustedes van a estar escuchándolos en la página de la iglesia. Ahí van a estar los videos. Y puede escucharlos cuando usted tenga tiempo, porque va a estar grabados. Si usted quiere antes de dormir, si usted quiere en la mañana, media tarde, a la hora que usted pueda, puede hacer clic en el video y verlo a la hora que usted lo quiera ver. Y le invito a que tenga su Biblia a un lado y tal vez una libreta de notas, porque si tiene preguntas, usted puede enviarme preguntas a través de mi email, juliadiaz04@gmail.com. Y de esa manera yo también puedo contestarles y si no me la sé, le aseguro que el pastor me ayuda. Aquí también está el pastor con nosotros, ¿ok? Esta noche vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que, que la palabra que vamos a estudiar en estos 30, 40 minutos máximo sea de bendición para su vida. ¿Ok? Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das a través de estos medios, Señor, de poderme comunicar con mis hermanos y que ellos puedan recibir tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú seas guiándonos, que tú nos des sabiduría y gracia para compartir, pero también, Señor, que cada uno de mis hermanos, las personas que estén escuchando este estudio, puedan ser tocadas por tu Espíritu Santo y ser ministradas, Señor, de una manera muy especial. En tus manos nos ponemos, rogándote, Señor, por aquellos que están en casa, que tú seas con ellos, que los guardes, los libres de todo peligro, si es que tienen que salir de su casa a trabajar. Te pido, Señor, que seas con cada uno de tus hijos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues vamos a ver la infidelidad del pueblo de Dios. Es el título del estudio de esta noche. Y vamos a estudiar la segunda exhortación que el apóstol nos da a través de este libro de los Hebreos. Y yo no sé si usted tenga un niño pequeño en casa, pero ¿cuántas veces usted le dice a su hijo, vete a dormir? Y primero es muy tranquila, vete a dormir, hijito, ¿verdad? Pero después requiere que nosotros hablemos un poquito más fuerte. Te estoy diciendo que te vayas a dormir. Y el niño está muy a gusto, tal vez jugando, tal vez viendo la televisión y no obedece. ¿Qué tal la tercera vez? Ya la tercera o la cuarta vez que usted manda a su hijo a dormir, ya no lo manda con, ándale hijito, vete a dormir. No, sino a lo mejor una palmadita le tiene que dar para que se vaya a dormir. Si me equivoco me dicen. Pero eso es regularmente lo que pasa. Oh, esto es igual o tiene mucha semejanza con el pueblo de Israel. Los hebreos o los judíos que estaban aquí leyendo o escuchando a Pablo aquí, necesitan no solo una advertencia, no dos advertencias,
sino Pablo les da 5 advertencias. Fíjense bien, 5 advertencias que se encuentran en esta epístola para que puedan entender, para que puedan captar, ¿ok?, lo que Dios está hablando a su pueblo. Y les voy a decir que cada una de estas advertencias o cada una de estas exhortaciones son suaves, pero van adquiriendo más fuerza y más fuerza. En esta ocasión vamos a ver la segunda exhortación, que la vamos a encontrar en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 7. Y de ahí continuamos hasta donde nos permite el tiempo llegar, y si no, vamos a estar continuando cada viernes con ello. Entonces, como les decía, eso tiene muchísima enseñanza, ¿ok?, para nosotros. Si ignoramos una de estas advertencias, vamos a tener problemas, porque esto que Pablo escribió en la epístola a los Hebreos es para el día de hoy, exactamente en el día de hoy. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido una advertencia de parte de Dios y la ignoramos? Pero luego el Señor tiene que hablarnos más fuerte. Y tiene que hablarnos más fuerte para que lo podamos entender. Entonces, este pasaje lo vamos a ver en el capítulo 3 de Hebreos, el versículo 7. Y vamos a estar leyendo los primeros versículos. Pero algo que me llama a mí la atención es que dice el versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy mi voz, ¿ok? Si oyeres hoy mi voz. En los versículos 2 del mismo epístola, los versículos del 1 al 4, nos están hablando del peligro de deslizarse, ¿ok? Del peligro de deslizarse. Vamos a volver al capítulo 2, versículos 4, 1 al 4, dice: por tanto, es necesario que como más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. En estos versículos claramente se nos está advirtiendo de no deslizarse. Y el objetivo principal era que llamar la atención de los lectores, de los que estaban leyendo este pasaje. Está llamando la atención. Pablo aquí les está diciendo cuidado con deslizarse. Pero entonces, cuando nos vamos al capítulo 3 que acabamos de leer, vamos y leemos entonces el pasaje del capítulo 3 hasta el capítulo 4, versículo 13, ahí nos marca un riesgo si nosotros desobedecemos a esta verdad. ¿Ok? Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que si no acatamos lo que la palabra de Dios nos está diciendo, entonces estamos desobedeciendo, la desobedecemos. Así de claro, no se puede decir de otra manera, así de claro. La palabra de Dios es bien clara y nos habla con mucha claridad cuando nosotros la escuchamos y la atendemos, pero a veces nuestros oídos se cierran. Leemos y decimos, sí, pero la leo ahorita, pero no la pongo en acción. Ya no la recuerdo. Como dice mi esposo, entra por aquí y sale por acá. Entonces, lo recomendable es que cuando usted esté leyendo la Biblia, se tape un oído, o la esté escuchando, se tape un oído,
para que no se salga y podamos ponerla en acción. Este pasaje comienza en el versículo 7 y nuevamente hace una referencia a la enseñanza que con anterioridad hemos ya estudiado. Esta epístola de los Hebreos la comenzó a enseñar el hermano Juan, el pastor Juan Sánchez, si lo recuerdan, y él nos habló acerca de la superioridad de Cristo sobre los ángeles y luego sobre Moisés. Lo vimos nosotros en la última vez que nos tuvimos que reunir en el Salón 5 y que ya pasó bastantito tiempo. Espero que se acuerde. Y si no, vuelva a leer los versículos, capítulos del 1 al 4 que donde vamos ahora y podamos entenderlo mejor. ¿Ok? El peligro está, y lo vamos a ver en el versículo 8. Si usted tiene su Biblia conmigo, sígame. Yo sé que no le puedo pedir que lo lea, que me gustaría mucho poderlo oír, pero estamos grabando. Entonces, en el versículo 8 dice, no endurezcáis vuestros corazones. Este es el secreto, hermano. Ahí está el secreto, ahí está el peligro, la señal que nos está marcando el apóstol y nos dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. ¿Qué nos está diciendo aquí? No endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué quiere decir esto? La palabra endurecer tiene un sentido de encallecer. Y a lo mejor es un mal ejemplo, pero lo voy a mencionar. Yo creo que no todos ustedes, porque ustedes no, pero yo sí. A mí las botas me han hecho un callo en este dedo. ¿Ok? ¿Qué está pasando? Eso no sucedió de la noche a la mañana, sino que eso primero fue una bolita como una ampolla. Y yo dije, ay, es una ampolla. La bota me hizo una ampolla. Pero la descuidé, no la atendí, no me di cuenta y al paso del tiempo, esa ampollita se endureció. Hoy tengo que usar medicina para quitarla, porque me molesta, más cuando uso las botas. ¿Ok? Entonces, eso es lo mismo que pasa con esta advertencia o esto que nos está enseñando el versículo 8. Y es igual, cuando dice, no endurezcáis vuestros corazones, no es que de un día al otro su corazón se endurezca, sino lo que sucede es que poco a poco se va endureciendo su corazón. ¿Cómo? Ya no voy a la iglesia. ¿A qué voy a la iglesia? Ay, es lo mismo cada domingo. Ay, la hermana me enseña todos los viernes, ¿por qué no le cambian? ¿Para qué leo la Biblia? Ya la leí, no la entendí. Hay muchas cosas y muchas maneras de ir endureciendo nuestra fe en Dios. Se empieza a perder. Entonces, esto provoca que en muchas ocasiones nuestra fe ya no sea esa fe fuerte, esa confianza y esa seguridad. Hermanos, el tiempo que estamos viviendo ahorita, estamos poniendo a prueba nuestra fe. Nuestra seguridad y nuestra confianza está en el Señor. Pero si hemos endurecido nuestro corazón, esa ampollita que aparece como tierna, como suave, se va haciendo más duro, más duro, más duro. Y la verdad es que esto sucede que hace que nuestra conciencia se sienta tan atribulada, tan cansada, que entonces ya no percibimos en esa misma actitud de buscar a Dios, sino empezamos a entrar en una flojera espiritual. Y al rato leo la Biblia. Sí, Señor, oro por los alimentos, bendícelos, amén. Se acabó. ¿Ok? Si usted tiene una conciencia de esta manera, una conciencia inestable, una conciencia floja espiritualmente, lo que va a pasar es que usted se va a hacer insensible a escuchar la palabra de Dios. Nos hacemos insensibles.
que la escuchamos y nada más la escuchamos y sí, qué bonito habló el pastor, qué bonito. Pero no hay una entrega en nuestra vida. No hay no dejamos que el Espíritu de Dios nos ministre, que el Espíritu de Dios hable en nuestro corazón, que la palabra de Dios haga hueco en nuestras vidas y nos haga recapacitar y nos haga cambiar de actitud, porque esa es la labor, hermano. El Espíritu de Dios viene a suavizar la tierra para que usted, cuando escuche la palabra, usted ahí empiece a ver un cambio en su vida total. Entonces, ¿qué estamos estudiando ahora? Estamos viendo las exhortaciones que nos está dando Pablo en este libro de los Hebreos. Y la primera exhortación la vimos en capítulo 2, versículo 1 al 4. El peligro a deslizarse, el peligro a resbalarnos, el peligro de no ver que Satanás lo único que quiere es que usted y yo nos deslicemos, que usted y yo nos resbalemos, que caigamos, que no podamos vencer la tentación y nos resbalemos y caigamos en pecado. Ahora, la segunda advertencia que nos hace aquí Pablo es el riesgo a desobedecer la palabra de Dios, el riesgo a desobedecer la verdad. Y la verdad, hermanos, se encuentra aquí, en la palabra de Dios. Y a veces nosotros la desobedecemos. La escuchamos, pero no la obedecemos. Si me equivoco también, mándeme un mensajito diciéndome, hermana, usted se equivocó en esto. Lo acepto. ¿Qué va a pasar? En los versículos del 7 al 11, y los voy a leer, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Y a causa de lo que me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por lo tanto, juré en mi ira. Versículo 12. No entrarán en mi reposo. Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos, fíjese bien, somos hechos participantes de Cristo, ¿ok? Con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Aquí el autor del libro de Hebreos nos está refiriendo o nos está llevando hacia el Antiguo Testamento y nos está llevando a ver la incredulidad del pueblo de Israel en el desierto. Si usted conoce Biblia, usted conoce historia, usted recuerda los diferentes pasajes donde el pueblo de Israel dudó del Señor. ¿Okay? Estos versículos citan el Salmo 95. Vamos a ver el Salmo 95. Y con estos versículos vamos a entender un poquito más acerca de cómo está hablando el autor aquí. En el Salmo 95, versículos 7 al 11, es una referencia de estos versículos. El Salmo 25, del 7 al 11, nos dice así. Se me caen mis lentes, hermanos, disculpen.
porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, pero dije, pueblo es que divaga, de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Estos versículos que acabamos de leer en Hebreos son parte de los salmos, del Salmo 25, de los versículos que acabamos de leer. Y esto quiere decir, o esto se refiere a la falta de fe en el pueblo de Israel, cuando andaban en el desierto. Esta carta fue destinada a los hebreos, ¿ok? Y entonces habla acerca de una provocación y luego habla también en el día de la tentación en el desierto. Esto en el versículo 8 lo leímos así. El autor usa este pasaje para enseñarnos que no deberían endurecer su corazón como sus antepasados. ¿Ok? Acuérdense que el libro de los Hebreos está hablando al pueblo judío. En el tiempo que estaba hablando Pablo, el autor escribiendo este pasaje, era un tiempo muy difícil. Era un tiempo en que había mucha persecución. ¿Recuerdan que hablamos de eso? Si no, se los estoy recordando un poquito. Yo sé que han pasado mucho tiempo sin volver al estudio que teníamos. Pero cuando el pueblo de Israel, cuando los judíos en la epístola de los Hebreos están leyendo esto, Pablo lo que quiere hacerles entender es que no hagan lo mismo que sus antepasados. Pablo les está hablando muy claramente y les está enseñando y les está advirtiendo de que no deben endurecer su corazón, porque eso es cuando se endurece tu fe, cuando ya no tienes fe, cuando pierdes la fe. Entonces, si nosotros no tenemos fe, entonces viene para nosotros un juicio. Acuérdense que dice la palabra de Dios que sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. Si nosotros fallamos, si nosotros no creemos en Dios, hermanos, estamos fallando a Dios. Estamos diciendo a Dios, tú no existes, tú no eres mi Dios. Así de sencillo. Entonces, el pueblo de Israel endureció su corazón. ¿Y qué pasó? No recibieron el descanso que Dios les había prometido. Desde que salieron de Egipto, ellos ya salieron con una promesa. Ellos salieron y el Señor les dijo los iba a llevar a la tierra prometida, a la tierra del descanso. Pero ¿qué pasó? No fue así. ¿Y por qué no fue así? Porque durante el caminar del pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida, fallaron. ¿Cómo fallaron? En la incredulidad, el no creer. Y hubo muchas advertencias para hacerlos reaccionar. Moisés habló con ellos. Hubo muchas situaciones que no quiero entrar en detalle, pero que porque usted lee la Biblia, usted sabe cuáles son. Hubo muchas situaciones en las que el pueblo de Israel tuvo incredulidad, sufrió de esta incredulidad. Entonces los versículos del 12 al 13 que acabamos de leer en el libro de los Hebreos, es muy interesante lo que nos dice. Cómo actúa el problema de la incredulidad en las personas. Y que terminan alejando a la persona de Dios. Y es lo mismo, eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. 40 años y no pudieron entrar a la tierra prometida.
En el versículo 15 que leímos, el escritor vuelve a citar el Salmo 95 y entonces hace una ilustración cómo el creyente puede perder todos los derechos que le corresponden. Nosotros podemos perder esos derechos cuando estamos faltando a Dios por nuestra incredulidad. Ya Dios ha prometido. Yo lo veo esto, hermanos, en este tiempo que estamos viviendo. Dios ha prometido que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿cierto? Usted lo conoce. ¿Qué pasa? Ay, es que no podemos salir, es que no puedo trabajar, es que aquí, es que allá. Y empezamos a escuchar más las noticias. Eh, yo les voy a ser sincera, yo recibo todos los días un montón de mensajes acerca de lo que es el virus, de que cómo se combate, de que qué está haciendo, de que habla el presidente, que habla el gobernador, que habla acá, que habla el otro, que qué tienes que hacer para que no te contagies, muchas cosas. Yo ya dejé de leerlos, hermano. Los veo, los recibo, los no los leo, solo veo el principio y digo, ay no, otra vez no, ya no. Yo quiero ahora escuchar mejor la voz de Dios, creerle a Dios, que creer las noticias. Muchas cosas están pasando, sí es cierto, hermano. Mucha gente se está perdiendo, mucha gente está pasando por mucho dolor, mucha gente se está muriendo, sí. Pero hay una promesa para usted y para mí. El Señor nos dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Hay muchas promesas del Señor que hemos pasado y que hemos leído, que el pastor nos ha estado hablando los domingos también. ¿Por qué entonces tenemos que hacer caso de las cosas que nos rodean alrededor? Aquellas cosas que nos están quitando la atención de su palabra. Dedique tiempo, hermano, a leer la palabra. Estudie la palabra. Estudie la palabra. Abra un hogar familiar. Alguien me dijo, no, que las iglesias están cerradas. ¡Qué tristeza! Yo a las iglesias, Satanás las cerró. Y todas esa clase de cosas. Pero escuché en la mañana un comentario de uno de los pastores que están con Jimmy Swaggart y que dijo, la iglesia no está cerrada. La iglesia no está cerrada. La iglesia se ha dispersado porque ahora en cada hogar hay una iglesia. Hay una iglesia donde se adora al Señor, hay una iglesia donde se alaba al Señor, hay una iglesia donde se predica al Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, hermanos, en el día de hoy. No nos dejemos llevar por las circunstancias, sino dejemos que sea el Señor el que nos guíe, que nos guarde de todo peligro. Y esto pasó con el pueblo de Israel. Esto fue lo que pasó. Tristemente, ellos no pudieron ver la tierra prometida. Si usted cree más en la televisión, en todos los argumentos que se han levantado, hermanos, es que no tengo mi celular aquí para leerles, pero la verdad son muchísimos que nos han enviado. Si yo me pongo a leer y a creer todo eso, hermano, yo me olvido de la palabra. ¿Y qué va a pasar? Que voy a perder las promesas que el Señor me ha dado. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Se olvidaron de la promesa. Por más milagros que ellos vieron, porque no es decir que se salieron y se perdieron. El Señor tuvo cuidado con ellos desde que salieron. ¿Recuerdan aquella nube que los protegía de día y aquel fuego y aquella nube de fuego que los protegía durante la noche? ¿Recuerdan ustedes lo que el pueblo de Israel cuando llegó al mar, qué pasó? El mar se abrió para que todo el pueblo pasara y no se mojara ni un poquito siquiera. ¿Ok? ¿Qué pasó cuando el pueblo se enfermaba? ¿Qué pasaba cuando el pueblo se enfermaba? Acuérdense aquella cruz
con una serpiente, ¿recuerdan? Cómo el Señor estaba dando sanidad. Vieron muchas cosas a su alrededor, pero su fe les falló. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que ver que tenemos que exhortarnos unos a otros, hermano. Tenemos que exhortarnos, ¿ok? Porque hay muchísima igualdad entre lo que pasó con el pueblo de Israel y lo que pasó con los destinatarios y lo que está pasando con nosotros en el día de hoy, ¿ok? Si no, vaya conmigo al versículo 16 y vamos a terminar con no creo que podamos verlo todo. Yo por mí me quedaba aquí toda la noche, pero no se puede, ¿verdad? Pero continuamos con el versículo 16 del capítulo 3 de Hebreos. ¿Qué nos dice? ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que lo desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Sigamos, capítulo 4, versículo 1. Tenemos pues, no sea que temamos, se me caen los lentes y ya no leo. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en la que la oyeron. Si nosotros no creemos en su palabra, hermanos, estamos mal. Estamos mal. Estamos mal. Y hay mucha gente en el día de hoy que no cree en la palabra. Entonces dice, pero los que hemos creído, fíjese bien, entramos en el reposo de la manera que él dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esa es la palabra que nosotros tenemos que, con la cual nosotros tenemos que quedarnos en el día de hoy. Los israelitas eran un pueblo escogido por Dios cuando fue liberado de la esclavitud. Ahora se les daba la oportunidad de descansar, hermanos, de descansar. Pero ya lo sabemos. Ahora, a los destinatarios, a los que están recibiendo esta carta, también han sido redimidos, ¿ok? A través de la sangre de Cristo Jesús, ¿ok? Y entonces habían sido separados de la ley, pero ya los habían separado de la ley, pero ellos tenían temor porque los judíos, vamos a decirle entre paréntesis, los malitos, ¿verdad? Los que no estaban de acuerdo con lo que los apóstoles, con la iglesia, el comienzo de la iglesia, ellos estaban tratando de hacerlos otra vez que volvieran al judaísmo, que salieran del cristianismo para regresar al judaísmo. Y eso es lo que estaban haciendo. Entonces los separaron de la ley, a través de Cristo Jesús los separa de la ley, pero ¿qué pasa?
En lugar de venir y gozarse con el Señor, creerle al Señor Jesús, adorar al Señor Jesús y gozarse en el descanso que Jesús estaba ofreciendo, ¿qué pasa? Estaban entre, mejor me regreso, como le dijo el pueblo de Israel a Moisés. Mejor nos regresamos porque allá estábamos mejor, allá comíamos mejor, ajo, cebollas y no sé qué más, ¿verdad? Allá estaban mejor. ¿Pero qué? Ahora ellos estaban entrando a un descanso mucho mejor, al descanso que el Señor Jesús nos ofrece, hermanos. Por eso hay mucha similitud también con nuestros días en el día de hoy. El pueblo hemos sido separados por Cristo Jesús. Hemos recibido su palabra. Hemos creído. Hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro corazón, en nuestro corazón. Hemos aprendido las promesas que el Señor tiene para nosotros, el gozo que el Señor nos da. Hemos aprendido acerca del Espíritu Santo que está con nosotros. Promesa del Señor Jesús, porque Él dijo, me voy a ir, pero les enviaré a un consolador. Ese es el Espíritu Santo. En el día de hoy nos gozamos porque podemos tener el Espíritu Santo. Es nuestro compañero, hermano. Está aquí con nosotros. ¿Y qué pasa? Dudamos, no creemos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Usted no se pregunte qué voy a hacer. Usted ponga su confianza en Cristo Jesús. El descanso de los israelitas fue una tierra prometida. Para los destinatarios fue una confianza y una seguridad y una dependencia total de Dios. Pero para nosotros es igual. Una seguridad y una confianza de que el Señor está con nosotros. Los judíos tuvieron miedo a esta promesa. ¿Sí? En el versículo 18, en el versículo 18 lo vemos. ¿Y quién juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? ¿Ok? Eso es el problema. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, cuando no escuchamos su palabra, no podemos entrar al reposo. El reposo que el Señor Jesús nos dice ahora es confiad en mí. No estáis solos. Confiad en mí. Creer en mí. Hermanos, si yo le digo, crea en mí porque yo le voy a ayudar, usted se puede quedar esperado ahí sentadito porque a lo mejor no llego. Pero cuando el Señor Jesús le está diciendo, cree en mí, cree en mí, cree en mis promesas, cree que yo soy tu Salvador, cree que yo soy tu proveedor, cree que yo soy tu bautizador, cree que yo soy tu sanador. Entonces debemos de creerlo, hermano. Debemos de creerlo. Yo quiero que usted se quede en esta noche con este versículo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Usted escucha la voz de Dios a través de su palabra. Cuando usted, antes de dormir o en la mañana temprano, mi esposo se levanta tan temprano, hermano, me cierra la recámara para que no me despierte y es muy considerado y por eso lo amo. Pero él se va al comedor con su Biblia y empieza a leer la palabra de Dios, a orar y a pedir, y yo lo escucho, sí lo escucho, no voy a decir que no, sí lo escucho, que empieza a orar y a mencionar cada una de las familias de nuestra congregación y empieza a pedir sobre todo por aquellos que sabe que están solos o necesitados. Este es el reposo que nosotros tenemos que entrar, hermanos, en ese reposo, en el reposo que Cristo Jesús nos está dando. Yo le invito a usted a creerle al Señor. Crea que es la paz de Dios en su vida, que Dios tiene control de toda situación y Dios los va a sacar con victoria de todo este tiempo. Amén. Señor, en esta hora te doy gracias
por esta palabra que tú nos has permitido compartir a través de este medio. Queremos, Señor, que toda persona que está escuchando, que lo escuche, Señor, sea tocada por tu Espíritu Santo. Ministra, Señor, a cada uno de ellos. Señor, si hay dudas en su corazón, disipa toda duda de su corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús yo oro por ellos para que, Señor, la confianza, nuestra fe sea cimentada en tu palabra. Y, Señor, que no dudemos de que tú estás con nosotros como poderoso gigante y nos sacas de toda situación difícil. Sí, hay cosas muy difíciles que nos rodean, pero no estamos solos. Tú estás con nosotros como poderoso gigante y traemos y creemos en la victoria en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Nos vemos la próxima semana.